Políticas Públicas, analista, vaya tablero político. Bolivia está viviendo, bienvenido ingeniero, gracias por estar acá, un contexto político electoral muy fuerte. Salimos de una segunda vuelta por primera vez en territorio nacional y ahora estamos entrando en esto de las elecciones subnacionales. En ese contexto, ¿cómo se estaría conformando, según su visión, el tablero político para las elecciones subnacionales? ¿Hablamos de políticos y agrupaciones tradicionales o podemos hablar de una renovación? Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación, un gran saludo a todos la teleaudiencia, gracias María René. Sí, es el escenario muy complejo. Hemos pasado de unas elecciones con primera y segunda vuelta bastante accidentadas. Hemos visto mucha accidentación, bastante accidentado, y ahora tenemos un presidente y un vicepresidente que ya vemos que hay roces internos que nos dejan en incertidumbre cómo es que se va a llegar a polarizar, se va a llegar a concretar o tal vez se va a llegar a unirse otra vez este bloque, ¿no? Tenemos un presidente y un vicepresidente que no están engranando en un momento histórico donde necesitamos políticas públicas para luchar contra la crisis. En el tema de las subnacionales, pues hay un escenario bastante complejo desde las políticas públicas. Salimos de un régimen, salimos de 20 años de poderes cooptados, ¿no? Teníamos la justicia siempre al servicio de un ejecutivo, tenemos a las diferentes entidades o poderes y el Tribunal Supremo Electoral o el Poder Electoral no está exento, siempre ha estado haciendo las normas a medida. Entonces ahorita se está hablando de una ley, la ley 1096 que se ha aprobado en 2018, donde indica, donde te da las luces para cómo tienen que hacerse las elecciones. En este caso es una ley transitoria, es decir, que está normando las elecciones subnacionales en los que no tienen estatuto autonómico. Acuérdense que aquella vez cuando se discutía la autonomía, ha habido departamentos que sí han aprobado un estatuto autonómico y los que no han aprobado han sido más que todos los de Occidente, ¿no? La Paz no. Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Potosí no tienen estatutos autonómicos. Y algunos departamentos han ya implementado estos estatutos autonómicos, como por ejemplo el Gran Chaco, que cuenta ya con sus gobiernos autónomos. Exactamente, y tenemos estos 5 departamentos de Occidente que no tienen estatutos autonómicos. Entonces, esta ley transitoria solamente va a afectar a estas elecciones nacionales, ¿no? Excepcionalmente. Ahora, lo que se está discutiendo parecería que es... En el mundo ideal es respetemos lo que dice la norma, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral manda una norma a la Asamblea, en este caso al Senado, donde no pone este requisito de los 90 días. Dicen, cualquier agrupación que se haya creado incluso un día antes de la elección podría partir. Que tenga el 20% del padrón en libros. Que haya cumplido todos los requisitos que dice los tribunales, ¿no? Ya sea departamental o nacional, que tampoco es lo ideal, te puedo comentar por qué. Y dice cualquiera puede participar. Y en senados el oficialismo lo transforma, cambia la ley y dice no. Hay una ley aquí que se debe cumplir que dice que son 90 días. ¿Qué es lo que ocurre? En estos 90 días... estos 90 días de requisito te está restringiendo 50 agrupaciones, que es lo que dicen en la Asamblea, 50 agrupaciones que se estarían creando en esta ventana de tiempo de 90 días que no van a poder participar de las elecciones nacionales. Entonces, como siempre hemos estado persiguiendo fines políticos, ahorita no se está hablando de cumplir o no cumplir la norma. Se está argumentando que es la ley, que tienen que cumplir, que la ley decía 90 días y demás, pero si exploramos por qué estaban los 90 días, siempre vamos a llegar a la conclusión de que todo era un servilismo al oficialismo de aquella época, al MAS. Todas las leyes y normas, todas, la gran mayoría, estaban hechas a medidas del MAS. Ahora, queremos sacar esa normativa y ponerlas en la mesa y decir, la norma dice 90 días sin ponerla en duda y tienes a esas 50 agrupaciones. Ahora tienes dos bloques, tienes un oficialismo dentro de la Asamblea, ahora en diputados, porque se ha aprobado en senados y está en diputados, tiene que aprobarse en las dos cámaras como cualquier ley, donde paradójicamente, o no es coincidencia que los que están apoyando, los que están a favor de que se dé esos 90 días y olvidarse de esas 50 nuevas agrupaciones que pueden ser una alternativa a la población,
son los que tienen partido. Es Unidad Nacional, el partido de Doria Medina, y el PDC que está conformando una hegemonía a nivel nacional. La gente piensa que el PDC está en el partido de gobierno, pero sabemos que han roto relaciones, ¿no? Es el PDC, está por su lado e incluso internamente está dividido. El presidente Paz tiene su propia generación de líderes que están en busca de partido igual. Y el vicepresidente, que en las últimas declaraciones también se desmarcó y dijo, no rumbo a las subnacionales, nosotros trabajaremos con independencia y libertad. ¿Se estaría coartando la oportunidad a una renovación en este tablero político, a nuevos líderes, a estos emergentes que de repente quieren llegar a las alcaldías y gobernaciones? Yo creería que sí, porque pasamos de una dictadura electoral donde el MAS tenía su poderío y ponía los candidatos a dedo, que le ha costado muchas elecciones por no ir con sus bases y poner a dedo, ha perdido alcaldías. Hace 5 años, por ejemplo, el Alto, ¿no? que era bastión del movimiento al socialismo, le dio el espaldarazo. No he escuchado sus bases, ponía a dedo y se acostumbró a eso. Y ahora queremos un PDC que, aprovechando esta ley, esta normativa, y bueno, Unidad Nacional, que se podría decir que es el oficialismo, lo está haciendo. ¿Quiénes están al otro lado? Tienes a Libre, que son la bancada que ha llegado a ese espacio mediante el FRI, el Frente Revolucionario de Izquierda, con una sigla prestada. Y tienes un bloque que apoyan a Lara. Entonces ya se ve que hay una división. Y como Lara, como tú lo acabas de decir, dijo, vamos a ir a las subnacionales, necesitan un partido. Y que esto de los 90 días se saque de la norma le conviene porque Lara puede ir con su sigla. Y tienes un oficialismo que quiere defender esos 90 días para ver. Entonces tienes un espacio de poder. Esto me da pie para preguntarte lo siguiente, ¿qué papel jugarían entonces las alianzas locales frente a estas alianzas nacionales? Democráticamente creo que es bueno que la población tenga opciones. Lo malo es que al igual que en las nacionales se va a entorpecer. Tienes mucha improvisación. Tenías un partido que estaba yendo, por ejemplo, Tuto, sabemos que es de derecha o liberal, yendo con el Frente Revolucionario de Izquierda. Entonces no había coherencia. ¿Por qué? Porque habían pocos... la sigla, el partido que nos acompaña y no importa aquí la ideología política. Y se volvían en famosos taxipartidos donde había partidos que simplemente se dedican a lucrar. Te dicen, tú quieres ser alcalde, sí, te me vas a dar tantos dólares y yo te voy a prestar la sigla. No hay proyectos políticos, están improvisados, donde tú pagas y te alquilas tu sigla, entras a la elección y después se lo devuelves, como en el caso de Eva Copa, o muchos que entraron por Jayaya en el departamento de La Paz, ganaron y a la semana o al día siguiente, yo no tengo partido, y Santos Quispe hizo su propio partido, Morena o Eva Copa hizo su propio partido desligándose de esto. Entonces, falta institucionalidad en el marco electoral boliviano. Ahí estaremos hablando de Jaime Dum, que también anunció el organizarse para las subnacionales. Evo Pueblo lo hacía desde el Chapare, el expresidente. También César Dovailer es quien está anunciando creación o ya todo un aparato que se estaría ejecutando. ¿Cuáles son los principales o las principales demandas sociales de cada región? ¿Cómo se pueden expresar electoralmente? Es importante que cuando tienes una hegemonía como lo que era el MAS, siempre vamos a comparar, porque tenemos 20 años de hacer la política, donde se imponía las políticas públicas incluso en las regiones, y es por eso que Oriente no estaba de acuerdo con el MAS, no tanto por ser el MAS, sino porque imponía andinocentrismo, porque imponía políticas públicas que no estaban de acuerdo a los usos y costumbres de Oriente. Si tú vas al Beni, Pando, a la Chiquitanía, los usos y costumbres son diferentes a lo andino, pero desde La Paz tenías una imposición de políticas públicas andinas, andinocentristas, que está bien para los paseños, está bien, somos aymaras, de raíz aymara, y lo andino es nuestro, pero no podemos imponer a regiones. Entonces es saludable que cada región, en función a sus necesidades, sus problemáticas, su vocación productiva, haga sus políticas públicas de desarrollo económico, desarrollo productivo. En ejemplo, ahorita Samaipata está con una crisis en emergencias, y ahí las autonomías, ahí el que las autoridades locales estén presentes y tengan las herramientas en políticas públicas para actuar sobre una problemática coyuntural es importante, y no estar esperando al centralismo para que haga las acciones y más. Entonces, yo soy partidario de que sí se tiene que hablar ahora de autonomías, porque las regiones tienen la capacidad de organizarse, tienen líderes y conocen su realidad. Entonces varían las prioridades entre zonas. Las urbanas son muy diferentes a las rurales.
Totalmente. Y ahí las gobernaciones deberían ser, en este caso, puntos álgidos para ser el puente para resolver la crisis. Siempre hemos pensado en función del poder central, las alcaldías y por lo menos en Occidente, al no tener estatutos autonómicos, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Potosí, siempre han visto de lejitos lo que son las gobernaciones que no tienen esa autocracia, ese poder de decisión. Y ahora, en esta época de crisis económica, las gobernaciones tienen que hacerse protagonistas para ser parte de ese cambio, de esa mejora, de esa salida de la crisis. Si bien no tienen recursos y demás, tienen una competencia departamental que es grande. El ejemplo del departamento de La Paz tiene 6 pisos ecológicos, tienes mucha riqueza, mucha vocación productiva, que una gobernación tiene que empoderarse y decir La Paz puede salir adelante sin depender tanto del centralismo. Parece contradictorio, pero nos han acostumbrado a pensar que el centralismo le beneficia a La Paz, y en todo el país dicen los paceños viven del centralismo, cuando si tú del kilómetro cero te vas a 10, 15, a 30 minutos no tienes agua potable. Dentro del municipio de La Paz hay zonas y casas que no tienen agua potable, alcantarillado. Entonces, repensemos el pacto fiscal, 50 Eso y 50. quería preguntar, tenemos una viceministra de Autonomías, antes Ministerio de Autonomías, con esta reformulación del órgano ejecutivo, se volvió al Viceministerio de Autonomías, que tiene que encarar un pacto fiscal, redistribución de recursos bajo un lema o bajo una propuesta electoral de 50-50, y gobernaciones y alcaldías están a la expectativa de ello. Es más, o sea, han solicitado ya los alcaldes reunión con Rodrigo Paz, actual presidente, para poder hablar de 50-50. ¿Cómo puede encarar todo ello para beneficiar a esto de una autonomía plena, ¿no?, para las regiones? Es saludable. Rodrigo Paz viene de ser alcalde de Tarija, un municipio, al igual que varios, no del eje troncal La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, donde ha sufrido el centralismo, ¿no? Donde ha visto que La Paz, Cochabamba, Santa Cruz siempre eran los mimados, digamos, del poder central, entre comillas, por lo que acabo de exponer hace 2 segundos, y se ha dado cuenta que no tiene tanto poder de acción. Entonces él es pro autonomía o descentralización. Y nuevamente repito, es bueno hablar de esto porque no puede ser, y mira, la crisis en la que estamos es por entregarle tanto poder a una sola persona o a un grupo de personas que han tomado decisiones sobre todo el territorio boliviano, y estamos en una crisis seria y galopante porque un grupo de personas ha tomado malas decisiones. Que si tú estuvieras descentralizado y las regiones tuvieran más poder de trabajar, de precautelar sus políticas públicas en educación, en salud, en desarrollo económico, en desarrollo productivo, podrías tener las malas decisiones no afectando tanto, ¿no? Cuando tú tienes regiones fuertes con poder de decisión, podrías tener departamentos que podrían crecer a su ritmo y otros no, y a estos sí, tal vez el poder central poder ayudar, pero no estar todos en la misma bolsa y caer. Todo el país está en una crisis porque un grupo pequeño de poder ha tomado malas decisiones económicas en los últimos años. Para terminar, hoy al mediodía, según la bancada del PDC, se estaría trabajando la norma, se estaría aprobando, hay voluntad política, estamos en democracia. Escuchábamos las declaraciones de la diputada Sandra Rivero, un término que se lo he escuchado mucho en los últimos meses, gobernabilidad. En ese sentido, ¿qué riesgos presentan estas regiones en términos de gobernabilidad? ¿Cómo se podría consolidar la misma, ya pensando en un tablero político subnacional? Nuevamente yo quisiera defender que haya los nuevos líderes, los nuevos liderazgos, que haya escenarios y plataformas políticas que reciban a esto. En el pasado, y eso te iba a mencionar, si tú querías, y hasta ahora mismo, si tú quieres conformar un partido político o una agrupación ciudadana, tú tienes que hacer la recolección de firmas. Pero si tú vas a un pueblo del área rural y esta persona ya es militante de otro partido, tendría que ir hasta la ciudad, desafiliarse con una carta escrita y volver y esperar 24, 48 horas para desafiliarse e inscribirse en un nuevo partido. Ejemplo, Jaime Dun, que no ha podido conformar su proyecto político porque está maquinado para que sea tan entorpecido que la gente no puede inscribirse a un nuevo. Entonces ahorita la normativa está hecha para que los partidos ya hegemónicos, en este caso lo que era el MAS y ahora el PDC,
sea muy difícil abrir nuevos proyectos políticos. Si hay un liderazgo como Jaime Dun, como Dockweiler y demás, que quieren hacer su proyecto político, tienen que sudar sangre para tener su plataforma política, y eso no está bien. Eso es lo que el MAS quería, porque quería hegemonía, quería que todos sean masistas. ¿Qué es lo que ha pasado? En un momento Evo decía, todos se desafilian del MAS, y ahí el arcismo agarra y dice, pues si quieren desafiliarse les va a costar, y hacen que tengan que viajar. Y hay muchos militantes masistas que han querido dejar de ser militantes y no han podido por esta burocracia extra que se ha puesto. Y esto ha afectado a toda una serie de nuevos liderazgos y nuevos proyectos, que es sano, que ahora no pueden hacer sus proyectos políticos. Entonces, yo creo que lo ideal es que los nuevos liderazgos, los nuevos proyectos no dependan de un partido que ahora se les dice taxipartidos, donde les van a pedir plata. Y si no tiene plata y es un buen líder, estamos perdiendo nuevos líderes que están supeditados a este poder que les va a condicionar, no solo con dinero, le va a decir, yo te pongo tus concejales, yo voy a poner tales y tales en tu equipo, y dejas que haya nuevos proyectos que le quieran dar soluciones al país. Nos quedamos con esas apreciaciones. Ingeniero, un gusto tenerlo en esta mañana. Gracias, es un tema que está en agenda informativa y nosotros deberíamos analizarlo de esta manera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. Antonio Riveros nos ha acompañado en esta mañana. Usted, como todos nosotros, estamos esperando qué es lo que va a ocurrir en la Cámara de Diputados al mediodía, pero así se conforma el tablero político rumbo a las subnacionales. ¿Qué opina usted? Queremos leerlo leerla a través de nuestras redes sociales.